Y Hola hablando de Mirta, la importancia gracias del por amor. venir, gracias por venir. Bueno, ¿Qué significa que en el batido del café, no qué significa de ellos hacia mí, el hecho que venga un corazoncito, ¿me abre el corazón para algo esto? eso es como una creatividad que despierta lo que estamos siempre tratando En una pavadita, apuntar, porque es una claro, pavadita. de la importancia del amor, de los vínculos, de la alegría de vida, de estar bien, todo lo que ayude a sentirse uno bien, bienvenido sea. Te hago una pregunta que no te hice nunca en las 88.500 notas que te hice. ¿Por qué el corazón está asociado con el amor? ¿Qué tiene que ver el corazón, un músculo, el más importante del cuerpo, asociado con el amor? Nunca te Y de pregunté. la misma manera que el cerebro está relacionado con la mente. ¿Por qué? Porque dentro de ese cerebro tenemos distintos neurotransmisores Ajá. que se comunican con nuestros órganos. Y entonces, todo lo que tiene que ver con el sentir, ¿viste? Cuando uno, a veces la persona dice, se me rompe el corazón, porque el Para bien o para mal, es decir, de Exacto. dolor o Y cuando de tuvo alegría. Un infarto, un preinfarto, se me rompió para mal. Sí, ¿No? seguro. Entonces, eso significa que tiene que ver con la parte del sentir. Entonces, que eso compensaría en el mejor de los casos, Seguro. cuando nuestra mente y nuestro cerebro piensa. Entonces, cuando se conjugan los dos, es cuando uno a la pareja o cuando alguien conoce a alguien y demás, le dice, ¿qué es lo que apunta a uno? Amor inteligente. ¿Qué significa? Amor del corazón, siento, me gusta, me agrada, hay conexión inteligente, pero también trato de pensar en función Bien. para que no focalizar, porque todo lo que hace a nuestra parte emocional y a nuestras emociones, hay que tener un autocontrol. Bueno, a eso voy y me meto de lleno en tu consultorio. A ver, Todo lo que se vive a diario, problemas económicos, problemas de esto, estrés laboral, problemas de pareja, problemas en el trabajo, problemas con el vecino, problema, y ahora ya me meto en tu consultorio. ¿Cómo afecta la salud mental y asociado después a lo sexual, que también es una especialidad tuya? muy buena pregunta, porque es lo que está pasando actualmente. Es una situación que, bueno, cuando hablamos, ¿no?, del tema, cómo afecta. Porque la última vez que hablamos de esto, entrábamos, permanecíamos y salíamos de pandemia. Hoy pareciera que la pandemia ya no es un problema, pareciera. Y así todo no creo que haya parado los problemas netamente psíquicos, al contrario. No, aparte que también tenemos que evaluar y contemplar que el vivir la vida también tenemos que incorporar los problemas. Los problemas son parte de la vida, ¿no? Ajá. Entonces, ¿Todos tienen la misma capacidad de enfrentarlos? bueno, ahí está. Quiere decir que hay personas que no es que a veces no quieren, no pueden, pero también no pueden porque por desconocimiento. Esto Ajá. que vos hacés, esta invitación o esto que estamos hablando, ¿a qué apuntamos? A que la persona pueda saber que hay estrategias, recursos, formas para... No, y que hay profesionales como vos que lo pueden ayudar. Pero además es como que... Solo totalmente no se sale, ¿no? Y a veces sí y a veces no. La Bien. persona tiene que reconocer, todos tenemos que autoevaluar cuando tenemos el límite sanador, decir, hasta acá llegué, pido ayuda o me dejo ayudar, ¿no? Y Pero eso pasa porque no me doy cuenta o porque soy reticente a pedir ayuda. Bueno, las dos cosas. Hay veces que hay un mecanismo, Jorge, que es el famoso mecanismo de la negación. Sí. ¿Qué significa esto? Sí. Niego, evito, me hago, digamos que trato de atender en otras cosas. Es cierto. Y pasa la semana, los meses y la vida. Ojo, hasta que en un momento determinado... Y se va la vida, ¿eh? ¿Cómo reacciona la persona? Tengo un dolorcito, me siento mal, no sé qué me pasó, pero comí tal cosa y me cayó mal. No puedo respirar bien. Entonces, ahí viene a contestar tu comentario. ¿Por qué? Sí. Porque de acuerdo a cómo nos vamos pensando, y no, esto lo estamos, me siento, si niego, todo lo que se niega se acumula. Entonces, ¿qué pasa si uno no acciona? El cuerpo siempre va a presentar algún síntoma. ¿Y te da tiempo? Y ahí está en... ¿O digamos, cuando te avisó, ya es tarde? Bueno, generalmente antes que sea tarde, la sabiduría de la naturaleza humana siempre está dando algún, algún aviso
algo que cuando la persona va, doctor, me está pasando eso, que eso a veces lo hablamos mucho con los cardiólogos, ¿no? Sí, no, pero yo me acuerdo que hace unos meses me pasó esto y hace un año me pasó esto. Entonces, ¿por qué? Porque se va dando síntomas. Eso la persona que de alguna manera no puede, niega o dice, esto se va a pasar, hay cosas que no se pasan naturalmente. Uno tiene que decidir cosas en la vida. Y aparte uno tiene que preocuparse y ocuparse del tema. Es decir, nada se va naturalmente. Por supuesto, digamos que a veces ahí está el pensamiento mágico. Claro, ¿Qué es el pensamiento mágico? Es decir, no, bueno, hay personas que vienen a la terapia y uno sabe que hay algo de fondo, una sesión. Y no te lo dice. 2 sesiones, 3. Hasta que en un momento uno trata de trabajar con el paciente. Pero vos le sacás todo, vos le sacás todo. En 2 sesiones le sacás todo. Palabra. ¿Por qué? Porque no puede, le cuesta sentirse, porque el ser humano tiene miedo. Y sí. Tenemos Es natural miedo, del ser humano tener miedo. pero es parte de nuestra vida, es como la ansiedad, que es otro tema actual que nos tiene preocupado todos los que estamos en salud mental. Sí. A ver, ¿podemos vivir sin miedo? No. ¿Podemos vivir sin ansiedad? No. Ahora, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es aprender a autocontrolarnos y darnos cuenta cuando el termómetro, viste, como en el auto, sí. Cuando vos te vas dando señales, no, freno o voy al mecánico o le hago algo. Cuando se prende la luz es tarde en el auto. Claro, y a veces, ¿pero por qué se prende la luz? Porque ¿cuánto tiempo Lo dejé antes pasar. no se hizo mantenimiento? Lo dejé pasar. Exactamente. Sí. Entonces, ahí está el tema de la importancia de intervenir, involucrarse con nosotros. Lo que ocurre es que a veces se le da mucha prioridad a otros aspectos de la vida. Lamentablemente sí. Y no a la salud, porque hay una omnipotencia también. Es cierto, coincido. Hay Ahora, una omnipotencia. a todos los médicos de pandemia para acá, cuando entrevistamos médicos, y en tu caso también, yo le hago una pregunta que creo que es afín a todos. De la pandemia para acá, ¿la pandemia fue bisagra en el rubro médico tuyo? Es decir, de pandemia para acá han cambiado situaciones, es decir, ¿la pandemia marcó algo? Bueno, eso es una interesante, no solo como planteo que lo hace, que lo hemos 2 preguntas trabajado. interesantes, hice. 2. Voy a... Cari, Vamos habla con la gente de recursos humanos. 2 preguntas interesantes, dice. Lo que pasa Sí. es que entonces vendría con la autoestima baja. Sí, no venía. Y la política me tiene derrumbado, Mirta. No, pero la vida no es... A ver... No, más vale que no. Entonces, Por suerte lo digo en broma, no, sí. Hay que el sentido del humor, eso sí. No tengo ninguna que duda. Es el factor, hablando de auto. Sí. Nosotros uno dice siempre que el que no, pierde el sentido del humor es como un auto que no tiene amortiguación. Es cierto. Ante el pequeño más bache, Sí. se quebró. No. Nosotros tratamos de que la gente se informe. A veces las cosas no son buenas. Yo soy de los que las noticias no son ni buenas ni malas. Las noticias son noticias. Algunos afectan para mal, afectan para bien. Pero el sentido del humor, el respeto y todo eso, que es lo que termina y ahí está, construyendo. ¿no? Esto que vos planteabas, que cuando vivimos el tema de la pandemia... Sí, yo quiero saber qué cambió de ahí para acá. Claro, pensamos también que iba a cambiar un montón de cosas. Teníamos también... ¿Ahí había miedos? Sí. Terribles. Había mucho miedo y en muchos casos el miedo inhabilitó, bloqueó. Muchas de las situaciones que fueron bastante tristes tiene que ver con eso, el no haber podido fortalecerse a tiempo. Ajá. Yo creo que en personas sí, que son más memoriosas, constantemente tratan de recordar qué pasó y a qué apuntamos lo más importante. Cuando hablábamos hoy del tema de la edad y demás, ¿qué es la vida? El hoy. Es crecimiento, es evolución. Entonces, hace 2 años fue la pandemia. Este año es la política por ahí como un lugar, como temas más prioritarios porque aparece y demás. Es parte de nuestra vida. Sí. El año que viene puede pasar otro tema. La cuestión es, digamos, aprender, asimilar, ¿no? ¿Qué es lo que me sirve para vivir mejor y qué es lo que tengo que aprender también a soltar? ¿Pero necesito ayuda para eso o eso sí es natural? Bueno, eso vos sabés que Porque hay... yo por ahí soy el que me quiero aferrar a las cosas malas. Tengo una autodestrucción de aferrarme a las cosas malas. A ver, yo sé que fumar me hace mal, pero yo quiero fumar. Claro. En el tema psíquico,
yo no me estoy aferrando a cosas que sé que me hacen mal. Eso va a depender de la estructura de personalidad de cada uno. Hay personas Bien. que naturalmente luchan con pensamiento positivo, han pasado cualquier tipo de situaciones Sí. y que uno dice, es increíble la capacidad de resiliencia que tiene. Son resilientes y tratan de potenciar esa resiliencia. Y están los que están en una actitud de victimización. ¿Qué significa el que está en una posición de víctima? Y bueno, como me pasó tal cosa, pero yo soy una persona de mucha mala suerte. Pero todo eso que vos estás diciendo, ¿es en función de una autoconsulta, de ver un profesional, o el cuerpo te da esa motivación de darte cuenta que te equivocaste? Bueno, muchas veces... Porque por ahí yo no puedo salir del problema, no puedo salir del problema. Claro, pero cuando uno sale o cuando uno tiene que salir, cuando llega un momento que en esa salud integral, en todos los aspectos, la persona se siente que dejó de disfrutar. Por más que negó, por más que creyó, por más que pecó en la omnipotencia, sí. Porque pensó que, y aparte porque estaba cómoda en esa situación de decir, bueno, si a mí me tocó mi mamá, mi papá de tal manera, y esta, viste, mi infancia. No, cuando llega un momento, ¿o por qué? Porque esa persona quizá quiere construir una pareja, sí. Quiere estudiar y se da cuenta que no puede adaptarse, que tiene problemas en el entorno, que sufre, que lo padece, que el cuerpo siempre está padeciendo y yendo a la interconsulta médica. Entonces ahí, respondiendo... Buena reflexión. Es que decir, bueno, a ver, ¿qué hago con esto? ¿Sigo en mi tesitura sufriente, padeciente o trato de modificar? Y están las personas, hay de todo, en la viña tenemos de todo. ¿Seguro? Digamos, hay personas cuando uno dice, es un adulto, la evolución, bueno, hay personas adultas que nunca han madurado. Y hay personas jóvenes que tienen un nivel de madurez bárbaro. Es cierto, Entonces, cierto. ¿cuál es el parámetro? No nos engañemos también. Te quiero meter en un tema, que igual te lo anticipé en privado, así que no te voy a sorprender, en un tema donde no quiero que opines de lo coyuntural de lo que te voy a decir, pero sí en lo conceptual, que es lo que más me interesa de vos. Fundamentalmente porque tiene que ver con salud mental, salud psíquica, en función de lo sexual. Estamos transitando una noticia a nivel nacional donde un senador, no importa quién es, si bien todo el mundo sabe, tomó la determinación de suicidarse porque se enteró que la señora o la mujer, su amor de la vida, que es lo que puso en la carta, literalmente le metió los cuernos con el íntimo amigo. Yo no quiero que vos opines nada de la noticia y no quiero que hables nada puntualmente de este suicidio. Pero sí quiero que lo abordes profesionalmente porque sé que te sobra espalda para eso. ¿Es normal que una persona que vea afectado su amor se suicide? Bueno, primero... Porque lo puso en la carta él, Sí, así que, sí. Y no quiero hablar de él, No quiero hablar de él. Te puedo decir de otros casos que a uno... Seguro, debes tener mil vos. ¿No? Primero te voy a decir una frase muy simple. El amor, Jorge, en la vida del ser humano es muy importante, pero no para tanto. ¿Sí? Con eso... Buena frase, buena frase. ¿Por qué? Porque... Está bien, pero... Y más la pareja, porque si vos me decís, o está involucrado un hijo, una hija... No, pero hay también hijos acá, pero no importa. Sí, pero voy a... Nada va a justificar que se suicide. A ver, cuando de alguna manera el catalizador, llamémoslo como quiera, pero a ver, ¿qué es a lo que apuntamos? Justamente está bueno hablar de esto, ¿por qué? Porque está muy relacionado con la salud, cuando hablamos de la salud mental. No importa, cuando una persona le pasa lo que le pasa, es porque probablemente ese ser humano venía con un efecto acumulativo de un montón de otros aspectos de la vida individual y de lo subjetivo. ¿Qué es lo subjetivo? Que capaz que nadie se enteraba, pero tenía frustraciones, se sentía decepcionado, se sentía con su autovaloración disminuida. Hablamos de la víctima. De la víctima. Sí. Entonces, pasa ya de la parte vincular, pareja, de todo lo que pudo haber ocurrido. Sí. Y además, una estructura, ahí volvemos de personalidad, Sí. no podemos dejar de evaluar que todos venimos con una biografía y una genética. ¿Qué significa? Explícamelo eso, explícamelo. ¿Qué es la estructura de personalidad? Y enseguida lo vas a poder aplicar al entorno de las personas que uno conoce.
Hay personas que naturalmente son más flexibles, se adaptan, es lo que llamamos tener cintura elástica. Sí. Me pasó tal cosa y bueno, anda, dejarte ayudar, lo hablo con esto, y la persona en esa flexibilidad y Sí. en esa resiliencia que hablamos hoy, bien, descubre otros caminos, a pesar de lo que le tocó vivir. Bueno, pero por Ahora, eso, pero esta sigamos persona, en eso. esto Esta es persona, una estructura rígida. pero esta persona, yo no hablé jamás con él. Esta persona, vos médicamente, que no conoces el caso, ¿vos crees que ya tenía una patología o el shock fue tremendo ahí en el momento? Yo creo que, bueno, el tema de... ¿Hay más casos de los que vienen con la patología o del shock Yo del creo momento? que, el tema de suicidio en general Sí. tiene una complejidad intrínseca porque viene con muchos aspectos que se traen dentro de esa persona. ¿Qué te quiero decir A con ver, eso? a ver. Que justamente cuando se llega a pasar lo que pasó, es muy probable que la persona, o porque después están los comentarios, ¿no? No, pero acordate que Como que aparecen los Claro, avisos. a veces hubo avisos, a veces hubo situaciones en que la persona no podía aceptar que algo sea de una manera diferente a lo que esa persona pensaba, que es la estructura rígida. ¿Y puede llegar al suicidio? Bueno, en todos los casos de la vida hay algo que uno desde la psicología que dice, cuanto más estamos cerca del exceso de algo, o más, digamos, lo vamos a decir más fácil, cuando uno está más cerca de un exceso, de que algo tiene que hacer de una manera o demasiado de esto y que esto es lo más importante de mi vida y todo así, es cuanto más lejos que estamos de uno mismo, del ser interno. Algo pasa en la persona que no puede restituirse, no puede autovalorarse, no puede salir. Podría haber sido, en otros casos que uno lo ha tocado, sí, podría haber sido una infidelidad, podría haber sido un siniestro determinado, un robo, Ponele, un choque, sí, un accidente. Sí. Y uno dice, ¿qué pasó? Bueno, capaz que hay un montón de otras personas que pasan por lo mismo, pero justamente esa estructura y esa vida, hay que ver con cómo fue su biografía. Seguro. Con qué vida venimos. Claro, nosotros lo que vemos es la puntita del iceberg de lo que pasó el último día. Bueno, por eso que hay que ser muy cuidadoso cuando se habla, cuando no hay que ser precipitado en diagnosticar, en estigmatizar, ¿no? Porque eso también peca de querer todo ser de una manera. Pero Bien. realmente estas situaciones cuando pasan es una invitación a reflexionar en todos los aspectos. Igual que lo que decíamos al principio, la cantidad de interconsultas médicas, los pacientes que han tenido que ser medicados nuevamente, es porque hay un nivel ansiógeno hoy día que influye en la salud integral y en todos los aspectos de la persona. Eso es una reflexión que yo esperaba. Y para cerrar, Mirta, y esperando siempre un mensaje reflexivo tuyo parecido al de recién, la última pregunta que se me ocurre hacerte, que esto sí te lo he hecho varias veces, ¿la complejidad psíquica va a la misma velocidad que los problemas? Bueno, porque los problemas son parte de la parte psíquica y mental y cerebral de nosotros. Ajá. Es decir, porque siempre uno habla de la evolución, cómo Claro, evoluciona, cómo justamente. evoluciona. Bueno, pero lo de ustedes para ayudarme, ¿también evoluciona? Bueno, nosotros, por ejemplo, si nos referimos al abordaje terapéutico, por ejemplo, psicológico, está en constante evolución. Bien. ¿Por qué te digo? Porque... ¿Cambiaron las herramientas? Totalmente. Ajá. Desde lo mental, desde la psicofarmacología, no te hablo desde el abordaje psicosexual, porque tenemos que 3 horas más, Sí. pero... No, y acá nadie le interesa el sexo, en este programa nadie le interesa el aparte sexo, no, nada. porque así el que- tema es que hoy en día Sí. ha pasado, viste que son como los escalones de una escalera, sube y baja. Algún día, hago un paréntesis, no hoy, algún día vamos a hacer un programa exclusivamente de la homosexualidad. Porque sé que te vas a animar. Animar no, te sobra espalda. Pero vamos a hablar solamente de eso. Los pruritos, los tabús, las liberaciones. No hoy no, pero ya te lo dejo abierto.
Vamos a hablar muy bien. exclusivamente de homosexualidad. A mí me parece muy bien. No hoy, ¿eh? Hoy no. Porque la homosexualidad, no sé por qué hay que darle tanta entidad, ¿no? No, justamente para terminar, con los tabúes. Bueno, como las diversidades sexuales y demás, es parte también de la evolución. La próxima vez que te invitemos, que va a ser mañana. No es mañana. Dentro de un rato. Después de las 12. Lo vamos a hablar, pero quiero que cierres tu participación hoy con la reflexión tuya. La reflexión es, hablando de esto, ¿no? Para cerrar, los cambios de paradigmas, basta con los patrones culturales de que hemos venido, basta con la ansiedad. ¿Por qué digo? A mí me lo dijo mi abuela, me lo dijo mi mamá. Claro, y además porque como lo tengo ahí y lo traigo, si no cumplo soy un hijo o una nene malo o una nena. Entonces, ¿qué aparece? La culpa. Y entonces vivo con culpa. Entonces basta de erradiquemos, basta de estima, porque y en la parte de la intimidad, que vos sé que es un tema que tiene que ver con la salud mental y la salud sexual, basta con el tema de tener que responder de determinada manera. Cuando hablamos de la intimidad, no estamos hablando de un torneo, de un partido de fútbol, nada, no hay que esperar un resultado, no se gana ni se pierde, porque eso hace que uno sienta la intimidad y se termina con la ansiedad de rendimiento y la ansiedad anticipatoria. Que trae otros conflictos después. Terribles. Entonces, aprender a sentir en el aquí, en el ahora y darse los permisos y relajarse. Gracias por venir, sabés que te quiero mucho. Es un gusto que estés en el programa. Vamos a seguir hablando y en serio, vamos a armar un buen programa de homosexualidad, como para terminar con los tabúes, con los mitos y con todo que yo creo que hoy los seres humanos tienen tantos mitos, tienen tantos tabúes, que lo único que hacen es vivir mal. Así que te vamos a invitar. Bueno, al contrario, yo estoy muy agradecida por la Hay lasaña a la boloñesa. ¿Querés comer algo? Sí, yo sí, porque me gusta comer rico. Gracias por venir. Claro. La doctora Mirta Casas, que